New Horizons Radio. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues como comentábamos en el bloque anterior, pues se sienta a conversar con nosotros ya una que ya es de la casa. Sí. Nuestros amigos de Best Buddies, representados hoy dignamente por María Elisa Jiménez, pues conversan con nosotros sobre lo que les ocupa, sobre lo que ellos trabajan cada día y de los cuales nosotros no somos ajenos, ¿cierto? Bueno, acá en New Horizons pues están también nuestros chicos que forman parte de la gran familia que son ustedes como Best Buddy, que ellos hacen el trabajo acá dentro como institución, pero ustedes que siempre trabajan por la concientización, por la educación en el mundo de la inclusión. Bienvenida nueva vez, María Elisa. Gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a conversar sobre los mitos que hay en torno al tema de la discapacidad. Primero, ¿qué es una discapacidad? Porque a veces vemos que discapacidad es solamente cuando yo me falta un brazo o claro. Cuéntanos, vamos a describir desde la experiencia y el conocimiento que ustedes tienen. Ok, la discapacidad son trastornos que normalmente están presentes al momento de nacer. En el caso que nosotros tratamos son el síndrome de Down, el autismo, ya es discapacidad intelectual, son condiciones. Ahora, es importante entender que la discapacidad es algo también del entorno. Dígase, nosotros usamos mucho el término en situación de discapacidad. ¿Por qué? Vamos a decir que yo me rompo un pie y yo tengo que subir una escalera para ir al trabajo. Entonces, ¿quién me está impidiendo ir a mi trabajo? El trabajo que no me está poniendo un ascensor. Entonces, es en situación de discapacidad. Entonces, nosotros lo que decimos es que las personas con discapacidad pueden desempeñarse siempre y cuando su entorno les dé las herramientas necesarias para poder desempeñar un trabajo, para poder socializar, para poder hacer esas actividades cotidianas que hacemos día a día. Y esto es tanto con las personas con discapacidad física como con discapacidad intelectual. Entonces, María Elisa, tenemos esto que ustedes evidencian, pero entonces tenemos más discapacidad o situaciones, ¿cómo me dijiste que se dice? En situación de discapacidad de lo que uno realmente tiende a contabilizar o a evidenciar, claro. Porque entonces en cualquier momento cada uno podemos pasar por una situación de discapacidad. Claro que sí, y por eso es que nosotros tratamos de concientizar. Sí, fulanito tiene una discapacidad, pero tú también en cualquier momento puedes tener una discapacidad y por eso es importante que tú conozcas sobre la discapacidad y sobre la inclusión y cuáles son las medidas necesarias para lograr la inclusión dentro de tu trabajo, dentro de tu colegio o dentro de de cualquier ambiente en el que tú te desenvuelvas. Y también para nosotros es importante que las personas entiendan lo que es la discapacidad, porque hay muchos mitos alrededor de la discapacidad y uno de ellos que traje como una listica es que la discapacidad es una enfermedad. Okay. La discapacidad no es una enfermedad, es una condición. Y pasa mucho que las personas cuando van a donar a la fundación o van a hacer algún aporte, dicen, estoy donando a los niños enfermos o a los jóvenes enfermos. No, es simplemente una condición diferente con la que la persona tiene que vivir, pero no es un impedimento. Okay. Otro de los mitos que tengo es en torno a las personas con autismo, y es que hay un mito que dicen que o no hablan o se encierran en su propio mundo. Es importante. Es muy común esa expresión de encerrarse en su propio mundo y que llevan una vida pues bastante retraídos del resto de la comunidad, incluso de sus familias. Claro, pero no, realmente no es así. Lo que tienen las personas con autismo es que su inteligencia emocional no es tanto, ellos son más lógicos. Entonces, vamos a decir, puede ser que ellos vengan y te digan, ay, hola Ana, ¿cómo tú estás? Y te agarren así, pero ellos no tienen esa inteligencia emocional de decir, mira, ella yo no la conozco, yo no le puedo poner la mano, o si yo le digo esto, ella se va a sentir que le estoy ofendiendo. Entonces, no es, como digo, ellos sí quieren socializar. Yo tengo jóvenes que tienen la condición de autismo y hablan por un tubo y 7 llaves. O sea, no, ese no es el caso. Lo que pasa es que a veces en situaciones sociales no saben comportarse, pero realmente eso se trabaja. Y eso no es un impedimento tampoco, porque también tiene al ser tan lógicos, son muy buenos en trabajos matemáticos y en todo lo que tenga que desenvolver la lógica. Entonces ellos sí tienen muchas cualidades, las cuales las personas tal vez por ese poco desenvolvimiento social no ven. Y por el desconocimiento entonces que tenemos
los que estamos en torno a personas con capacidades especiales, de no Claro. saber identificar en qué sí es bueno una persona y en qué es bueno el otro, porque Claro. aún el que no tenga la condición que describes, el autismo, pero de repente cualquier otra persona que tiene un IQ de inteligencia para una cosa, o sea, que cada persona pues viene, digamos, con las capacidades particulares, aún no tenga una Claro. condición. Claro que sí, claro que sí. Eso es importante que nosotros lo aprendamos y lo veamos. Y yo tengo un joven con la condición de autismo que yo digo que él es mi calendario. Ay, qué Porque bello. él no se olvida de ninguna fecha. Y si yo le digo a él, Jason, mira, acuérdame que el viernes 27 yo tengo que hacer tal cosa. Él me va a llamar el viernes 27 y me va a decir, acuérdate que tú tienes que hacer tal cosa. Ok. Entonces, y tiene una habilidad para las matemáticas buenísima. Entonces, ¿por qué él no puede trabajar? Que ese es otro de los mitos que venimos a desmentir. Las personas con discapacidad sí pueden trabajar. O sea, sí tienen la capacidad de trabajar, y ahora mismo hay un movimiento de inclusión laboral, y las empresas se están adaptando para poder incluir personas en el país, porque se supone que las empresas privadas tienen que tener un 2% de sus Sí. empleados con discapacidad. O de inclusión, digamos. Exacto, de inclusión. Pero y entonces, este proceso de inclusión que ustedes están trabajando, María Elisa, ¿qué abarca? Porque volvemos al punto, entendemos que la discapacidad es meramente física, y a veces Claro. vemos que estamos trabajando programas de inclusión, pero es poniendo la rampa, teniendo escritorios, digamos que viables para temas de colocar sillas de ruedas y demás, pero nos olvidamos de esos seres especiales con condiciones Claro. particulares como la que describes a nivel cognitivo. Claro, nosotros dentro de Best Bodies, aparte de la rama que tenemos de inclusión social, que es la que trabajamos aquí en New Horizons, tenemos la rama de inclusión laboral. Nosotros nos ocupamos de darle talleres a los jóvenes sobre cómo hacer un currículum, cómo poder ir a una entrevista de trabajo. Y también nos encargamos de hacer el acompañamiento a esos jóvenes para que vayan a un trabajo y se puedan desenvolver bien. Nosotros el viernes pasado, la cervecería, que está haciendo un súper trabajo en cuanto a la inclusión, tuvo una jornada de currículums donde los jóvenes de nuestra fundación pudieron ir, llevar su currículum y ser entrevistados. Y ellos nos decían que ellos se quedaron impresionados con las capacidades que tenían los jóvenes, y que decían, mira, pero él es buenísimo, él tiene las capacidades suficientes para lograr este trabajo. Claro, porque entonces nos falta educar al receptor Claro de que esos sí. que ya ustedes están trabajando, para que se desenvuelvan, para que sepan preparar un currículum, para que digamos que tengan mayor dominio del el mundo que les rodea, pero y entonces el mundo que les recibe no está educado para eso. Exactamente, y esa es otra de las cosas que nosotros también trabajamos. Nosotros, si un joven de nosotros va a ir a una empresa a trabajar, nosotros vamos a la empresa y le hablamos sobre la discapacidad, sobre la inclusión, sobre la ley de discapacidad, qué dice la ley de discapacidad y cuáles son los beneficios que debe tener ese empleado, porque muchas veces también hay un concepto errado de la inclusión. Inclusión no es yo voy a crear un puesto para una persona para que venga aquí a trabajar, ahí el Claro. pobrecito. No, hay una vacante disponible. Si este individuo que tiene las capacidades suficientes, aunque tenga discapacidad, cumple con todos los requisitos, entonces sí, él entra a trabajar. Claro, que O sea, que el concurso pueda ser lo más democrático posible. Claro, claro, eso es realmente inclusión, no es un trato especial, no es yo voy a crear un puesto porque quiero un joven con Claro. X o Y discapacidad. Entonces es importante para nosotros que todo se haga lo más orgánico posible, que las personas entiendan. Y también otra cosa importante que nosotros siempre trabajamos es el vocabulario, porque muchas veces las personas ofenden sin darse cuenta. O sea, el mismo hecho de decir retardado, que a veces personas con retraso, no es el vocabulario correcto, y las personas lo dicen pero por ignorancia. Claro. Entonces, antes de que el joven entre a ese trabajo, nosotros nos ocupamos de ir allí y decir, miren, este es el vocabulario incorrecto, este es el vocabulario correcto, y siempre llámenlo por su nombre. Que al Muy final del bien. día es una persona que tiene su nombre, tiene su identificación, no una persona con una condición. María Elisa, muchísimas gracias por venir a
a seguirnos enseñando. Seguiremos aprendiendo porque María Elisa tiene el compromiso con con la fundación de venir a cada cierto tiempo y ayudarnos a nosotros también a educarnos sobre este mundo tan maravilloso que ellos trabajan muy hermosamente. Y la mayoría de los jóvenes que ustedes han podido ver en las fotos, o sea, de las personas que están en las fotos son jóvenes y eso es bueno, porque hay jóvenes sensibles que están trabajando también con otros jóvenes que necesitan de alguna forma una mano amiga. Señores, nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos con mucho más en New Horizons Radio. New Horizons Radio.